Nuestro título del día de hoy es Actúa como papá. ¿Ok? Actúa como papá. Y para esto quiero contarles algo de mi vida cotidiana. Tengo, como ya saben, 2 gemelos. Y hace unas semanas cumplieron 1 año. Y resulta que están aprendiendo a caminar. O sea, ya los veo por ahí caminando. Pero ni bien se pararon, comenzaron a patear la pelota. Y yo me ponía delante de ellos y hacía dominaditas. Y ellos me miraban y no podían ni pararse y lo intentaban. Y se caía. Y obviamente los hemos grabado en video. Pero es interesante cómo ellos de ver quieren imitar. Quieren actuar como el papá. Y eso se da a raíz de la convivencia. Pasar tiempo con ellos, jugar con ellos. Bueno, uno de los gemelos se para y patea la pelota y camina. El otro necesita una pared al costado para jugar pelota. Si usted le lleva una pared a campo de fútbol, viejo juega. Porque él necesita apoyarse, todavía no se suelta. Pero es interesante cómo lo que vemos nos moldea, ¿no? Lo que vemos forma nuestra imagen. Por eso es importante qué es lo que estamos viendo. Si nosotros queremos actuar como papá, tenemos que pasar tiempo con papá. Si no, por más que quiera, voy a adoptar otras formas de actuar. Nuestro pasaje bíblico es Mateo 5 del 43 al 48. Mateo 5 del 43 al 48 y con esto estaríamos terminando Mateo 5, nuestra serie Mentalidad del Reino. Mateo 5, versículo 43. ¿Han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Aquí Jesús les está haciendo mención de algo que el pueblo de Israel lo tenía metido en la mente. Ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Y supuestamente eso estaba en la ley. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Usted cree que Dios diría eso? ¿Y de dónde sacaron esa comprensión? Hicieron una mala exégesis, una mala interpretación bíblica y le aumentaron, le añadieron cosas. Por eso es importante que cuidemos cómo escuchamos. Cuida cómo escuchas. Cuida cómo interpretas lo que escuchas. En la Biblia dice que tu palabra es verdad. Es cierto, la palabra de Dios es la verdad. Pero también hay otro pasaje bíblico que dice la suma de tus palabras es verdad. Es decir, yo tengo que ver un pasaje o un versículo bíblico a la luz de toda la Biblia para entender esa verdad. Yo no puedo sacar un texto fuera de contexto porque me voy a crear un pretexto para hacer lo que yo quiera. Eso es importante, que yo interprete bien las escrituras. Y eso era lo que Jesús estaba haciendo. Él, junto a sus discípulos, estaba en la ladera del monte y también vino una gran multitud. ¿Y qué pasó allí? Jesús les comienza a interpretar correctamente las escrituras. Levítico 19:18 dice, no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ese fue el texto que sacaron fuera de contexto. ¿En qué lugar dice odia a tu enemigo? No, güey, pero pastores, ¿qué se supone? Le aumentaron y le añadieron algo. No le añadamos cosas a la palabra de Dios. ¿Ok? Cuida cómo escuchas. También le agregaría, cuida qué escuchas. Porque a veces nos estamos llenando de muchas cosas que pensamos que es de Dios y realmente no es. Satanás es nuestro adversario, es nuestro enemigo. Y él siempre quiere meter cositas ahí para desviarlos. Si Satanás consigue desviarnos 1 milímetro, al cabo de unos pasos voy a estar bien desviado. Porque si tú te desvías 1 milímetro y te vas para allá, tú querías ir para allá. Comienza chiquito y termina grande. ¿Ok? Es importante tomar en cuenta esto. Prójimo es una palabra que significa cercano. También significa vecino. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Tu prójimo es el más próximo. Tu prójimo es el que tienes al lado. Tu vecino. Mira al costado y dile, hola vecino, él es tu prójimo. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que decía el pasaje en Levítico? No busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu vecino. Ama al que está más próximo a ti. La palabra ethnos es una palabra griega que significa enemigo, oponente o adversario. Y esa palabra también se le aplica a Satanás, porque él es el enemigo de nuestras almas. Él es el adversario que tenemos. Él es quien se nos opone. ¿Ok? Entonces, la palabra griega significa enemigo, oponente o adversario, ethnos. Cuando odiamos a alguna persona,
vemos en la imagen de Dios la del maligno. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y cuando yo odio a alguien, estoy odiando la imagen y semejanza de Dios. Y eso es un tema de mi corazón. Mi corazón se ha pervertido que, Dios, odio la imagen de Dios. Es tan sutil que no nos damos cuenta. Imagínate que Dios te vea como su enemigo por cómo te has comportado. La Biblia dice que todos los pecados que cometemos son contra Dios, porque estamos quebrantando algunos de sus principios. Imagina que Dios te vea como su enemigo. Pero Dios ha decidido vernos con amor. Romanos 5, de 10 al 11 dice, pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, pero Dios no decidió tratarnos como enemigos. Él decidió tratarnos con amor, con compasión, con bondad, con misericordia. Y por eso envió a su Hijo. El pasaje dice, por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos. Dios no esperó a que yo cambie, a que yo sea su amigo para amarme. Él tomó la iniciativa y aun cuando yo me oponía a las cosas de Dios o no me interesaba o lo rechazaba, Dios me amaba. Aun cuando yo era su enemigo. Versículo 44 de Mateo 5. Pero yo digo, este es Jesús hablando, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Jesús está aquí estableciendo cómo se debió haber entendido ese versículo. ¿Con qué mentalidad deben vivir los hijos de Dios dentro de su reino? Hablamos en la primera sesión de la serie que el reino de Dios no está delimitado por un lugar, por un espacio físico. Es en nuestro corazón. Es cuando yo acepto la voluntad de Dios en mi vida y comienzo a vivir conforme a lo que el rey dicta. Entonces se establece el reino de Dios en mi vida. Y en el reino de Dios hablamos que hay sanidad, hay salvación. Tenemos la presencia del rey. Pero eso lo tienes que establecer tú en tus pensamientos, en tu corazón. Venimos hablando de mentalidad del reino. Entonces, como le mencioné, primero, cuida cómo escuchas. Segundo, actúa desde lo espiritual, no de lo natural. Actúa desde lo espiritual, no de lo natural. Ama a tus enemigos, ora por los que les persiguen. Pero si vienen mis enemigos, pastor, yo voy a correr. O me les voy a enfrentar y toma, ojo por ojo, lo que vimos la semana pasada. No retaliar, la ley del talión, ¿se acuerdan? Entonces, nuestra naturaleza quiere hacer eso. Pero tenemos que actuar desde lo espiritual. ¿Qué es lo que dice que tengo que hacer? Ir a orar por el que me está persiguiendo. O sea, es difícil eso. Humanamente hablando es imposible, porque queremos vengarnos. Ojo por ojo, me hizo, yo le hago y mucho más. Hablamos que Dios dio esas leyes a través de Moisés para delimitar la maldad del ser humano. Ojo por ojo, quemadura por quemadura, vida por vida, todo lo que vimos. ¿Ok? Pero acá está hablando de ama y habla de ágape. Este es el amor, es un amor incondicional y sacrificial. Ese es el amor que Dios pone en nuestros corazones. Cuando recibimos al Espíritu de Dios, Dios derrama de ese amor en nuestros corazones y nos lleva a amar de una manera que nunca pensamos que podíamos hacerlo. Pero, pastor, soy creyente hace años y sigo odiando a mi suegra. Entonces, ¿qué hago? No, falta espiritualidad, probablemente. Que el Espíritu Santo gobierne las áreas de tu vida. Que el Espíritu Santo gobierne tus pensamientos. Que el Espíritu Santo gobierne tu lengua. Que tú sí seas así, ¿recuerda? Jesús está explicando cómo debemos vivir y le está dando la correcta interpretación al pasaje. Dios tiene ese amor por la humanidad. Él decidió amarte. Él decidió sacrificarse por ti. Dio a su Hijo en sacrificio, rescate por mucho, dice la Biblia. Aun cuando nosotros no estábamos interesados en Dios, hace más de 2024 años. Yo ni había nacido, ni en los planes de mi papá estaba. Y mi papá no estaba en los planes ni de su papá. Y así para atrás. Pero Dios ya me amaba porque Él los ha pensado desde la eternidad que ha pensado. Tú estás en la mente de Dios desde hace mucho tiempo. Así que si estás atravesando por algún problema o conflicto, tranquilo, Dios lo sabe. Dios conoce tu situación. Dios conoce con lo que batallas y luchas en tu corazón.
tus sueños, tus anhelos, tus deseos. Dios los conoce. Pero este verbo no solo habla de sentimientos. No habla solamente de sentimientos, sino que es una decisión, un compromiso de amar. Y entramos en un pacto con Dios. Y ese pacto también lo podemos ver reflejado en el matrimonio. Cuando el hombre y la mujer hacen un pacto. Yo te voy a amar y tú me vas a amar. Yo voy a dar el 100 y la otra persona dice, yo voy a dar en 50. Es mi media naranja. 50-50. No, es 100 tú, 100 la otra persona. Pastor, ¿crees que la otra persona no hace? Dio el 100 cuando tú no hiciste nada. Piénsalo. Dios dio el 100 cuando tú no hiciste nada. Es más, o sea, algo opuesto. De esa manera, Dios quiere que expresemos el amor a la persona. Y realmente es difícil humanamente. Es imposible. Por eso necesitamos a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Señor, te necesito tu ayuda. Necesito que tu espíritu gobierne mis pasiones descontroladas en el área moral, en el área sexual, en todas las áreas. Lo necesitamos. No solo habla de sentimientos, sino de una decisión y compromiso de amar, incluso cuando no es fácil. Ay, porque qué bonito, cuando es facilito todos amamos. Pero se pone un poquito difícil y queremos subir. ¿Recuerdan que hablamos de la puerta de escape del avión? Que uno cuando entra al avión, ¿dónde está la puerta? Por si acaso hay problema, me tiro. Tengo mi ¿cómo se llama? Mi salvavidas o mi paracaídas, ¿no? Bueno, sin puertas de escape. Cuando uno ama, no hay puertas de escape. Mateo 5:44 dice, en la Reina Valera, miren, quiero que vean esto. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Ok? Y es el mismo versículo en otra versión. Y acá Jesús da 4 acciones como evidencia del amor cristiano o el amor ágape. Primero, amar a los enemigos. Acción interna. Que yo te ame no depende de lo que tú hagas, depende de lo que hay en mi corazón. ¿Sí o no? Ay, no, es que no la amo por eso. No, el problema está en tu corazón. No le echen la culpa al otro. Bendecir a los que nos maldicen. ¿Qué es eso? Una acción verbal. De lo que hay en el corazón, habla la boca. Tercero, hacer el bien a los que nos odian. Eso es una acción práctica. Es progresivo. Orar por los que nos persiguen. Orar es una acción espiritual. Y ahí está el cuadro. Es el ciclo del amor de Dios. A veces tenemos ciclos tóxicos en nuestra vida. Se repite cosas, se repite. Reemplacémoslas por este ciclo. Se llama ciclo porque cada acción alimenta a la siguiente, creando un movimiento continuo de amor y gracia. Entonces una va alimentando a la otra. Nunca para, nunca termina. Amar, si yo amo, me va a impulsar a bendecir. Bendecir nos lleva a hacer el bien. ¿Correcto? Hacer el bien nos motiva a orar por los demás. Y orar nos transforma y fortalece para amar. Así este proceso no termina, sino que se repite reflejando el amor de Dios en nuestras vidas. Si yo amo, no tengo amor, ora más. Habla con Dios. ¿A dónde te mandaba Jesús? Si recuerdan el versículo, dice, ama a tus enemigos. Me manda a amar. Dios, no puedo. Ora por los que te persiguen. El espíritu siempre está dispuesto, le dijo Jesús a sus discípulos, pero la carne es débil. Jesús oraba, se fortalecía y amaba. Bueno, voy a tener fortaleza para amar. Amo esa acción. Voy a bendecir a las personas. Voy a hacer el bien a los demás. Luego oro y así. Es un ciclo de vida. Tengo que establecer ese ciclo de vida en mi vida. Es un ciclo virtuoso que tenemos que aplicarlo porque, como he mencionado repetidas veces, amar para nosotros es difícil humanamente. Es imposible. Yo necesito a Dios para que mis relaciones interpersonales florezcan. ¿Ok? Gálatas 5:6 dice, presten atención a este pasaje. A mí me encanta este pasaje. Una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, es decir, cuando creo y confío en Jesús, le entrego mi vida. De nada sirve estar o no circuncidado. De nada sirve lo externo. ¿Ok? Acciones externas. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Por dónde se debería expresar tu fe cristiana? Amando. En esto conocerán que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Recordemos que Jesús nos ha llamado a todos a ser sus discípulos.
Diga, soy discípulo de Jesús. Somos discípulos de Jesús. Y Dios nos está llamando a amar más y pelear menos. Ama al de al lado, aunque mal te haya pagado. A quien sea. ¿Ok? Ante el mal, ¿cómo debemos responder? Con oración. Cuando te hagan mal, haz un movimiento rápido y vete a orar. Y todo va a bajar, se va a tranquilizar. Lo primero que Dios te va a dar es paz. Te va a dar descanso. Es que orar no es simplemente, Padre, tengo un problema, le quiero sacar la cabeza, Padre, por favor. Amén. No, es tener comunión con Dios, comunión, contarle, pasar tiempo con Él, escucharlo a través de su palabra, orar con la Biblia. Ora en voz alta. ¿Quieres que Dios te hable en voz alta? Lee la Biblia en voz alta. Pero ábrele tu corazón a Dios. Y no tengas miedo, porque Dios ya sabe todo lo que hay allí. Lo bonito y también lo que no es no es tan bonito. Yo no conoce todo, entonces ¿por qué tengo vergüenza? Si Él ya lo sabe. Más bien cuando yo hablo, cuando yo saco eso del corazón, voy a tener libertad. Y Dios me va a dar dirección. Ante el mal, responde con oración. Ora. Miren, Jesús nos está mandando a orar. Mateo 5:10 dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Acá, ¿no? Si te persigue tu enemigo, ora por él. ¿Pero por qué te persigue? Porque, ¿de verdad te lo mereces? No, acá Jesús dice a lo que están haciendo las cosas, lo que están amando, lo que están viviendo para mí. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Perteneces a ese reino. La semana pasada hablamos de no vengarnos, porque tenemos un Dios justo que se ocupa también de esos asuntos. ¡Wow! A veces no vivimos como si estuviéramos en el reino y queremos obtener todas las cosas por nuestras propias fuerzas, porque a veces pensamos que haciendo eso vamos a conseguir algo, pero la carne para nada aprovecha. Entonces, en lugar de invertir tus fuerzas por algo que no vale la pena, inviértelas en el terreno de la oración. Pasa tiempo en la presencia de Dios y rinde eso que te cuesta tanto rendir. El orgullo, el ego. Eso es lo que más nos cuesta rendir. Rendirlos ante el Señor, creyendo que Él tiene mi vida en sus manos. Es decir, acá Jesús nos llama a hacer algo práctico, bendecir, hacer el bien, orar, amar. Versículo 45. De esa manera, estás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. ¡Wow! ¿Se acuerdan lo que les mencioné de mis gemelos? ¿Por qué mis gemelos quieren hacer lo que yo hago? Porque pasa tiempo. Y eso es una gran responsabilidad porque van a imitar también todo. Si yo no paso tiempo con Dios, no voy a poder modelarles a Jesús. Si cada uno de nosotros no pasamos tiempo con Dios, no vamos a poder modelar cosas buenas. Porque nuestro pensamiento va a seguir igual. Yo necesito renovar mis pensamientos con la palabra para poder actuar de una manera diferente. Entonces es más importante que mis hijos me vean haciendo dominaditas, porque probablemente ellos jueguen mucho mejor de lo que yo juego pronto, a los 10 años. Pero yo estoy más interesado de que ellos aprendan otras cosas de mí. Que en su vida se modele el amor por Dios, el amor por la gente, y humanamente fallo. Necesito pasar más tiempo con mi padre para yo imitarlo a él. Yo me voy a transformar en lo que veo. A veces estamos viendo cosas que sabemos que nos hacen daño y actuamos así. A veces hay esposas que miran una novela o un esposo que ve una serie y luego se imagina que eso pasa y actúa de esa manera en su casa. Se trae la novela, la ficción, el hombre o la esposa a la vida cotidiana. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a muchas cosas que están dañando nuestro corazón. Miradas que matan, también lo vimos en la serie. Miradas, vemos cosas, pero eso nos está matando internamente. A lo que te expones te va dañando por dentro. Tengo que cuidar lo que veo, tengo que cuidar lo que escucho, tengo que cuidar todas esas cosas. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. ¿Ok? Reflejemos el carácter del Padre. Pero para reflejarlo, tengo que exponerme a Él. Es como la luna. La luna refleja la luz del sol. Por eso en la noche tenemos algo de luz.
No es que la luna tenga luz en sí misma, sino que refleja esa luz. Y nosotros tenemos que brillar con la luz de Cristo. Más tiempo con Cristo, voy a poder actuar más como Él. Eso no es que, pastor, a ver, óreme para que se me vaya el espíritu. No, eso hay que cultivarlo en el terreno de la oración, de la lectura de la palabra. Ok, reflejemos el carácter del Padre. Tenemos que mostrarle el ADN espiritual de Dios en nuestro carácter. Somos sus hijos, pero a veces actuamos como el hijo del vecino. No nos parecemos en nada. Dios será mi papá. Dios quiere que nosotros le moldeemos al mundo cómo se debe vivir. La maldad no impide la bondad. La maldad no impide la bondad de Dios, pero sí limita su presencia. La maldad no impide la bondad de Dios. No dice que hace salir el sol para justos e injustos. Hace llover para todos. Dios es bueno. Sí, el amor de Dios es como un ejemplo práctico. El sol. ¿Yo qué tengo que hacer para que me dé sol? Exponerme al sol. Y si yo me expongo al sol, y Amalia se expone al sol, y John se expone al sol, y Maripili se expone al sol, ¿el sol pierde algo? No, el sol va a calentar a todo el que se exponga a él. De la misma manera es el amor de Dios. Yo quiero más el amor de Dios, me tengo que exponer a él. El amor de Dios nunca se acaba, no se agota. Pero a veces, sí, yo amo ir a la playa. Y nunca vamos. ¿No? Yo amo ir a la playa. Sí, me encanta la playa. Y nunca vamos. Yo amo a Dios y nunca estoy con Dios. Yo necesito exponerme a su palabra. Necesito exponerme a Él en oración para que me irradie. Y yo pueda reflejar esa luz en mi vida para que otros puedan ir y me digan, oye, ¿dónde te pronunciaste? En la presencia de Dios. Obviamente esto es una analogía. ¿Ok? ¿Pero se entiende? ¿Sí? ¿Ok? La maldad no impide su bondad, pero sí limita su presencia. Yo soy bueno. Yo soy infiel con Dios. En mis diezmos, Dios me sigue bendiciendo. Yo soy infiel con Dios en mis ofrendas, me sigue bendiciendo. Yo soy infiel en un montón de cosas y Dios sigue siendo bueno, pero yo quiero su presencia. Yo no quiero lo que me puede dar, yo lo quiero a Él. ¿Qué es lo que queremos de Dios? ¿Su mano o su rostro? A veces buscamos a Dios por lo que nos puede dar y no por quién es Él. Yo quiero conocer más a Dios. Cuando llegue al cielo lo voy a conocer cara a cara. Pero aquí en la tierra podemos conocerlo porque vive dentro de nosotros. Hoy Dios está actuando así con nosotros. Probablemente no hayamos sido fieles en muchas cosas, pero sigue el sol afuera. ¿Sí o no? Su amor permanece. De repente ya no he hecho todo lo que tenía que hacer, no he pasado tiempo con Dios, pero Dios sigue siendo bueno. Y Dios quiere que reflejemos eso afuera, pero necesito fortalecerme espiritualmente. Si no, aunque lo anhele y lo desee con todas mis fuerzas, no lo voy a conseguir. Pasamos al versículo 46. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Y ya que Jesús pone a los cobradores de impuestos, porque eran considerados unos traidores para el pueblo de Israel, porque Roma los tenía subyugados, era el imperio que en ese momento tenía el poder. Entonces los romanos contrataban a ciertos judíos para que les cobren impuestos a sus propios hermanos. Y eran vistos como traidores. Salía un cobrador de impuestos y la gente mínimo escupía delante de ellos. Porque los detestaban, los aborrecía, porque estos cobradores de impuestos no solamente cobraban el impuesto que el César demandaba, sino que ellos decían, ok, le aumento un 20% más para mí. Y eso estaba permitido por la ley romana. A los romanos no les interesaba cuánto más les ponían de impuestos. Lo único que les importaba es que a mí me das tanto por ciento. Eso me llega, tú haz lo que quieras. Y había gente que era realmente malvada y ponía impuestos súper altos. Entonces, Jesús acá dice, hasta ellos aman a los que los aman. Entonces lo que nos está diciendo Jesús es ama más allá de lo común. Sé diferente. Ama aún cuando no se lo crees. Ama. Ama. Wow. El amor condicionado no tiene méritos en el reino de Dios. Te amo si me amas. Te doy si me das. Voy si vas.
como lo mencioné hace un momento, es dar el 100. ¿No? Porque si das el 99 y aunque el otro da el 10, tú lo diste todo. Entonces, yo veo eso y veo una vara recontra alta y digo, Señor, ¿cómo hago esto? Porque a veces no quiero dar ni el 1. ¿No le ha pasado eso? ¿O solo me pasa a mí? Entonces digo, Señor, ayúdame. Ayúdame. Primero a amarte, a amarme, para amar a los demás. Necesito pasar tiempo con Dios. Necesito que esa naturaleza que Él me ha dado me ayude. Y cuando fallo, reconocer mis fallas, pararme y continuar. Dios no espera que seamos infalibles, ¿eh? Mateo 5:47. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Ve más allá del esperado. El amor ágape va más allá de lo natural y lo cultural. ¿Se acuerdan de la historia del buen samaritano? Por ahí pasaron dos religiosos y lo esquivaron. Dos que, seguro, si estuviéramos en este tiempo, seguro se estaban yendo el domingo a la iglesia con su Biblia bajo el brazo. Uy, tengo que llegar a la oración. Y ven ahí a alguien tirado. Y dicen, me cruzo la vereda. Y en eso, los samaritanos eran los enemigos, considerados los enemigos de los judíos. Los judíos los veían a ellos. Un comentarista bíblico dice que para ellos, para los judíos, un samaritano era como un leño para el infierno. Para que vean cómo se tenía ahí culturalmente. Y el samaritano fue el que lo ayudó. Fue el que puso plata, fue el que le subió a su burro, le curó la herida. Él actuó como prójimo, no fue indiferente. La indiferencia mata el amor. Amarte diferencia porque vence la indiferencia. La indiferencia no es amor. Versículo 48. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Asu. ¿Es que saben que al cielo solamente entran los perfectos? Entonces todos nosotros, pastor, ¿qué pasó con nosotros? Es que para entrar al cielo tienes que tener perfección. Gracias a Jesús que su perfección nos ha sido dada. Y por eso vamos a entrar al cielo. No por lo bueno que yo sea. No es que yo ya recibí a Jesús y ahora yo mi salvación la pago en cómoda cuota, pastor. Tengo que portarme bien porque si no la pierdo. No, lo de Jesús es suficiente para que Dios te vea perfecto. Porque Dios cuando te mira, te ve por el lente de Cristo. Y Jesús ya no te ve como un pecador, te ve como su hijo amado. Por lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces dice, pero tú debes ser perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. La palabra perfecto en la Biblia habla de madurez. Ser maduro. ¿Ok? Apunta a la madurez espiritual en tu vida. La palabra griega perfecto significa completo, maduro. Es como, imaginen que hay un árbol de manzanas. No, mejor un olivo. ¿Ok? Y usted va al olivo y saca una aceituna. Y dice, uy, a mí me encantan las aceitunas. Y se la mete a la boca. Eso es lo más horrible que va a probar en su vida. Porque esa aceituna, cuando usted la saca, tiene que pasar por un proceso. Tiene que entrar en la sal, en salmuera. Está unos meses en salmuera, que le miden el pH, y recién allí usted la puede consumir. Y está madura, está rica, está apetecible. ¿Ok? Pero hay un proceso. Y eso es lo que no nos gusta. El proceso. Nosotros, queremos, no, yo soy maduro. Y ese proceso de sal, la aceituna está tapada en un bidón durante 4 o 5 meses. Y hay que medirle la sal constantemente. Y recién allí la aceituna cambia y se vuelve comestible. Ese fruto se puede consumir. Ese proceso Dios lo hace en nuestra vida. No podemos subir del proceso. Tenemos que someternos al proceso. Porque Dios quiere que ese fruto lo prueben los demás. ¿Y sabes qué? Eso es lo que más nos conviene a nosotros. Amar al enemigo es algo duro que solo lo puede hacer un creyente maduro. En Gálatas habla, si tu hermano peca o cae, ustedes que son espirituales, levanten. No dicen, patéalo, cháncalo, cayó, vete, déjalo solo. Aléjate porque te vas a contaminar. Aléjate, qué peor testimonio. No, dice, si tú eres maduro, te vas a ocupar de la restauración de tu hermano. ¿Ok? Amar al enemigo es algo duro que solo lo puede hacer
el creyente maduro. Amar al prójimo no es solo un mandato, es una evidencia de madurez espiritual. Es una evidencia. Jesús oraba. Jesús no solamente oró en el huerto de Getsemaní, también porque iba a estar en la cruz, pero miren, por la gente que él había venido a morir, ellos lo escupieron. Ellos le desgarraron la piel. Ellos mismos en carne. Y Jesús no respondió con mal, sino que cayó y fue mudo al matadero, como cordero. Entonces, resumiendo, cuida cómo escuchas. Actúa desde lo espiritual, no de la carne. ¿Te dan ganas de vengarte? Ora. Y adora. Vas a sacar tiempo de adoración en tu vida. Refleja el carácter del Padre. Si no hacemos eso, si no pasamos por el proceso, si no tenemos intimidad con Dios, no vamos a poder reflejar el carácter del Padre. Ama más allá de lo común. Ve más allá de lo esperado. Y apunta en tu vida a la madurez espiritual. ¿Quién? Bueno, te tiene que gustar, pero ¿a quién no le gusta la fruta? Piensa en tu fruta favorita en su mejor momento. ¿Cómo la disfrutas? ¿Sí o no? Pero si está verde o ya pasada, no quiero que ni tenerla cerca, trae moscas. Si está pasada, trae moscas. Si está verde, ¿para qué sirve? ¿Ok? Estos principios reflejan cómo debe pensar y vivir alguien que tiene una mentalidad de rey. Todo lo que hemos visto en Mateo 100. Es un llamado a vivir con una perspectiva eterna, no solamente viendo el día a día y lo que pasa aquí en la tierra, sino que yo soy ciudadano del rey, de los cielos. Y yo no estoy solo, yo tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es mi guía. Y si yo vivo así, confiando en eso y aplicando sus principios, voy a ser transformado. Dios me va a llevar de gloria en gloria y voy a poder reflejar el carácter de Cristo. Ok, hermanos, ¿qué les parece si oramos? ¿Sí? Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios, por lo que nos has hablado hoy. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes. Padre, gracias por darnos el Espíritu Santo, quien es el que nos capacita para amar. Padre, Él es el que nos dirige a todo lo bueno, a todo lo puro. Padre, gracias porque tú nos has dado el potencial para amar. Padre, gracias porque no estamos solos, Señor, en esto. Padre, gracias porque podemos ir a ti, Señor, aun cuando tenemos pensamientos malos, Señor, a derramarlos en tu presencia. Padre, tú eres quien genera el cambio en nosotros. Padre, ayúdanos a rendir nuestras armas naturales. Padre, hemos intentado muchas veces en nuestras fuerzas y hemos fallado. Padre, perdónanos. Ayúdanos y enséñanos a hacerlo en tus fuerzas. Padre, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu guía para actuar como tú, Señor, para vivir como tú. Mi Dios, sé propicio a cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a cuidar cómo escuchamos y qué escuchamos y a quién escuchamos. Ayúdanos a actuar desde lo espiritual. Ayúdanos a amar más allá de lo que se espera y a ir más allá. Padre, ayúdanos a crecer y ser personas maduras espiritualmente. Te amamos, te bendecimos y te entregamos en cada situación que tenemos en nuestro día a día, Señor. Padre, perdónanos porque hemos fallado, pero tú siempre estás allí para levantarnos y no juzgarnos. Gracias, Señor, porque tú nos amas de esta manera. Tú nos amas incondicionalmente. Tú estás allí para nosotros siempre. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos. Queremos conocer tu rostro. Queremos, Padre, tu cara, Señor. No solo la bendición, Señor. Te queremos a ti. Te amamos. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza. Padre, asimismo también oro por mis hermanos. Le pido que los bendigas y los prosperes en sus empresas, en sus trabajos. Padre, ayúdalos a hacer luz allá donde va y a ser sal. Y a poner sobre todo en práctica tu palabra, a no olvidarla. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.